Bueno, vamos a arrancar de una vez. Yo les había comentado que íbamos a hacer o sea, quiero hablar un poco acerca de los ajustes de precios, ¿no? De cómo se hacen los ajustes de precios. Y entonces preparé estas láminas en las cuales vamos a hablar un poco de los índices y los ajustes de precios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es eso, ¿no? Este, en primer lugar, bueno, vamos a hablar un poco de los índices. Generalmente los índices son promedios de precios que se utilizan para medir al mercado, ¿no? Entonces, los índices fundamentales o los más comunes son el índice de cartera y el índice de capitalización bursátil, ¿no? El de carteras es el original que se construyó en Nueva York en el siglo XIX, que es un promedio de cartera, ¿no? Un promedio ponderado de cartera, que ya vamos a ver cómo se hace, ¿no? Y el índice de capitalización que surgió después, ¿ok? Y que cada día es el que más se utiliza en las bolsas, ¿no? De hecho, bolsas pequeñas como la nuestra tratan de tener índices de capitalización, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poco de eso, de cómo funciona eso, ¿no? En primer lugar, cómo son, ¿no? El índice promedio o índice de cartera es así, ¿ok? O sea, es una sumatoria desde I igual 1 hasta N de todos los precios de las acciones que conforman el índice multiplicados por un ponderador, ¿no? El ponderador es una medida arbitraria, ¿no? Que normalmente la ponen, o sea, son números enteros, del 1 al 3 o del 1 al 5, casi siempre números impares, ¿ok? Y eso se relaciona a algún indicador que convierte a la acción, o sea, le da una determinada importancia a la acción, ¿no? O sea, si por ejemplo nosotros lo hiciésemos con un índice de liquidez, ¿ok? Entonces los más líquidos tendrían, por ejemplo, el valor 3 o el valor 5 si es que nosotros creamos 5 ponderadores o creamos 3 ponderadores, ¿no? Y la menos líquida tendrá el valor 1, ¿no? ¿Ok? O sea, eso más o menos así sería, ¿no? También puede ser por presencia de la acción en el mercado, ¿no? Y de hecho, esa es la idea original que, que formaron la gente del Wall Street Journal, porque ellos fueron los que inventaron ese índice que se llama Dow Jones, ¿ok? Porque en algún momento los dueños del Wall Street Journal eran un señor de apellido Dow y otro señor de apellido Jones, que a ellos les gustaba mucho la estadística, y de hecho ellos son los inventores del índice y los que empiezan el, la técnica esa que se llama eh, de análisis técnico, ¿ok? Que es una técnica en la cual se usan indicadores estadísticos para tratar de predecir el comportamiento de las acciones, ¿no? De hecho, los del Dow lo usaban mucho, ¿no? Y hay unas cosas que llaman leyes del Dow, ¿ok? Que también las vamos a enseñar un poco ahora cuando terminemos los mercados, para que vean cómo funcionan, ¿ok? Y para que vean las metodologías que normalmente se usan en los mercados para predecir el comportamiento de las acciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, este indicador es el que se llama promedio de precios o índice de carteras, ¿no? Y bueno, y de hecho, si ustedes se meten en internet y ponen Dow Jones, van a encontrar que el nombre técnico del Dow es promedio industrial de precios. ¿Ok? No se llama índice, sino promedio industrial de precios Dow Jones. ¿Ok? Porque efectivamente es un promedio, pues. ¿Ok? Y es un promedio ponderado. ¿Ok? Como les comento, eso se calcula desde el siglo XIX, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, él no ha perdido vigencia porque los que lo iniciaron tuvieron la previsión de hacer que el índice de tanto en tanto se recompusiese, ¿ok? De manera tal de que permaneciera la, la significancia del indicador, pues.
¿ok? De hecho, funciona bastante bien, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que no se puede usar, por ejemplo, para calcular betas, ¿no? Y eso lo vamos a recalcar un poco más adelante, ¿ok? Y bueno, después, como comenté, surgen los índices de capitalización bursátil. El índice de capitalización bursátil es un LASPER, ¿ok? O sea, igual que los índices de precio al consumidor, que los índices de precios al mayor, etcétera, etcétera, es un LASPER, ¿no? ¿Ok? En el cual se multiplica el precio de hoy por la cantidad del origen, y se divide a los precios de hoy, pero los precios del origen es por la cantidad del origen, ¿no? O sea, eso es un LASPER, ¿ok? Que por cierto, ahora te voy a comentar una cosa adicional, ¿no? Y se multiplica por 100, ¿no? Entonces eso se llama índice de capitalización bursátil. Y se le llama así porque este factor, que sería la multiplicación del precio de mercado de la acción por la cantidad de acciones en circulación, es lo que se llama capitalización bursátil, ¿no? Entonces lo que hace esto es ponderar las capitalizaciones bursátiles de un grupo de empresas, ¿ok? Eso es lo que hace esto. Y esta es la metodología que usa, por ejemplo, Standard Poor's 500, el Standard Poor's 5000, el Nasdaq, ¿ok? El índice de la Bolsa de México, el índice de la Bolsa de Madrid, el de la Bolsa colombiana, el de la Bolsa venezolana también usa ¿ok? Entonces, ojo, el anterior de la Bolsa venezolana usaba ¿ok? Usaba el de cartera, ¿no? Y el anteanterior también usaba el de cartera, ¿ok? Y ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no? El, este, antes del años, antes de los años 80, ¿ok? Bueno, antes de los años 90, perdón, ¿ok? Se tenía un índice que era el índice de base 83, ¿ok? Y a mí siempre me dio curiosidad por qué usaron el 83, porque el 83 era un año de, de, de bastantes desequilibrios, ¿no? Porque es el año de, de la devaluación venezolana, ¿ok? Y el año en el que mucha gente cree que comienza la crisis ahí, ¿no? Yo tengo la idea de que la crisis comienza mucho antes, ¿ok? Que no comienza en el 83, sino que comienza mucho antes, ¿no? Y bueno, este, y después ese índice perdió vigencia, ¿no? Y perdió vigencia porque no se hizo como el Dow, ¿no? O sea, no se actualizaba el índice. El, y de hecho, ocurrieron varias cosas, ¿no? Había una empresa que se llamaba Inversiones eh, este, Inmobiliaria El Recreo, ¿ok? Y otra empresa que se llamaba Inmobiliaria Faiza, ¿no? Y ahí pasaba una cosa bien particular, ¿no? Resulta que Inmobiliaria Faiza era la dueña de Inmobiliaria El Recreo, ¿no? ¿Ok? O sea que técnicamente el accionista mayoritario de Inmobiliaria El Recreo era Inmobiliaria Faiza. Sin embargo, las dos empresas estaban en el índice, ¿no? O sea que había una empresa que era dueña de la otra dentro del índice. Entonces, eso no, habla de una mala especificación del índice, porque yo no debería tener empresas que están relacionadas, ¿ok? Dentro de un índice de precios, ¿no? Entonces, por ahí ya empezó la cosa mal, ¿no? Y bueno, esa empresa que se llamaba Inmobiliaria, bueno, se llama, ¿no? Me imagino que esa empresa no ha desaparecido, ¿no? Lo que pasa es que sí se salió de la bolsa, ¿no? Esa empresa que se llamaba Inmobiliaria Faiza era dueña, como dije, era dueña de Recreo, ¿no? Pero el dueño fundamental de Faiza, ¿ok? Y por supuesto, al final el dueño fundamental del Recreo era un señor que era especialista en mercado inmobiliario que se llamaba Moisés Benacerraf, ¿ok? Es más, de hecho, ellos fueron los que construyeron casi todos los edificios que están en la parte baja de Bellomonte, ¿ok? A los dos lados del río, ¿ok? Casi todos esos edificios los construyó esa empresa que se llama Inmobiliaria El Recreo, ¿no? Y Inmobiliaria El Recreo también compró los terrenos de la Lagunita, ¿ok? Y, y desarrolló la Lagunita Country Club, ¿ok? Y también compró varios terrenos en el oriente de Venezuela, ¿ok? Y construyó varios clubs, ¿ok? En Río Chico y en los alrededores de Río Chico,
y los vendió. ¿Ok? Entonces esa empresa hizo muchísimo dinero, ¿no? Y por supuesto era una época en la cual la gente veía el negocio inmobiliario en Venezuela como un negocio floreciente, ¿no? Pues los años 60 y 70 fueron los años en los que se construyó mucho en Venezuela, ¿ok? Fundamentalmente porque se había cambiado las leyes, se había creado la ley de banca hipotecaria y eso permitió el desarrollo del negocio, de los préstamos hipotecarios. ¿Ok? Y bueno, fundamentalmente el venezolano que mm, es un individuo conservador, ¿ok? Y eso lo hace ser mal gerente, ¿ok? O mal empresario, esa misma característica de ser conservador, este, prefirió invertir en inmuebles, ¿no? Entonces hubo muchas familias que se compraban 2 y 3 apartamentos y entonces alquilaban eh, los de exceso, ¿ok? Y vivían en uno de los apartamentos, ¿no? Entonces, ese negocio fue un negocio muy floreciente en los 70, ¿ok? Pero cuando llegan los 80 eso se desbarata, ¿no? Se desbarata entre otras cosas porque se regularon los alquileres, ¿ok? Se devaluó la moneda y bueno, fue un desastre total. Entonces eso echó a perder el negocio inmobiliario venezolano, ¿no? Este, Hoy, por ejemplo, critican mucho las leyes de alquileres del gobierno de Chávez, ¿ok? Pero las leyes de alquileres del gobierno de Chávez están inspiradas en las mismas leyes de los gobiernos anteriores, ¿no? Por eso es que Chávez no es ninguna revolución, ¿ok? Y tampoco lo que estaba antes era bueno, ¿no? ¿Ok? Por eso que yo estaba diciendo que la crisis no comienza en el 83, ¿no? ¿Ok? La crisis tiene raíces mucho más profundas, ¿no? Y bueno, el, es, un buen día este señor Moisés Benacerraf se puso bravo con los corredores porque según él, y esa es otra de las actitudes típicas de los venezolanos, ¿ok? Este, eh, los corredores jugaban con el precio de la acción de ellos, ¿no? Y entonces él decidió sacar las acciones de FAISA de la pizarra y por supuesto como las acciones o sea, FAISA era el dueño de Inmobiliaria del Recreo, también Inmobiliaria del Recreo salió de la bolsa. ¿Ok? Entonces ambas acciones salieron de la cotización y estaban en el índice, ¿no? Y la bolsa no tomó ninguna decisión al respecto. O sea que las acciones se quedaron dentro del índice con el mismo precio anterior, ¿ok? Fijas, ¿ok? Por lo cual el índice empezó a perder vigencia, ¿ok? O sea, el mercado se movía y el índice se movía a veces en sentido contrario al mercado, ¿ok? Porque tenía estas dos acciones que le hacían contrapeso a todo el comportamiento de las demás acciones, ¿no? Y bueno, ojo que eso no garantiza que las acciones vayan en sentido contrario al mercado, ¿no? ¿Ok? Lo que ocurre es que, por supuesto, las demás acciones tampoco estaban, ¿cómo se llama? Correspondientes, o sea, no correspondían a, a, ¿cómo se llama? A acciones que de verdad representaron el mercado y entonces esas acciones se movían en sentido contrario a la mayoría de las acciones, ¿ok? Y eso hacía que el índice se moviera en sentido contrario, pues, ¿ok? Entonces, bueno, la gente de la bolsa empezó a preocuparse porque el índice se comportaba extraño, ¿ok? Y entonces contrataron a la misma persona para que hiciera un índice nuevo y esa persona hizo otro índice de cartera, ¿ok? Eh, que, eh, que también tenía defectos, ¿no? ¿Ok? Es más, se dividió ahí, el primer índice tenía 3 sectores, ¿no? El sector financiero, el sector inmobiliario, que eran estas dos acciones nada más, ¿ok? Y el sector no financiero, que eran las industriales, ¿no? Entonces, bueno, las acciones inmobiliarias técnicamente salieron de la bolsa, ¿ok? Con la salida de FAISA y Recreo. Entonces, el siguiente índice solamente iba a tener acciones financieras y acciones no financieras, ¿no? O industriales. Y, y ahí también se cometió un error, ¿no? Porque había ya para ese momento, ¿ok? Eh, algunas empresas que estaban bastante relacionadas, ¿no? Por ejemplo, Banco de Venezuela estaba en el índice, pero también estaba la arrendadora
de Venezuela, que era la empresa de arrendamiento financiero del Grupo Venezuela, y estaba la Sociedad Financiera de Venezuela, que era la sociedad financiera del grupo del Banco de Venezuela. O sea, tenías otra vez el mismo problema de acciones relacionadas dentro del índice, ¿no? Y bueno, también el índice estaba excesivamente sobrepesado en las acciones de Corimón, ¿no? Y de hecho, ahí ocurría una cosa muy particular, ¿no? Si todas las acciones del mercado en un determinado día se caían, pero Corimón subía, ¿ok? El índice subía, ¿ok? En sentido contrario a lo que estaba pasando con todo el mercado, pues. Y igual, si todas las acciones del mercado subían, pero Corimón bajaba, entonces el índice bajaba, porque el índice estaba excesivamente sobrepesado en Corimón, ¿ok? Entonces, bueno, eso también llamó la atención de la gerencia de la bolsa y la bolsa decidió cambiar el índice, ¿no? Entonces ahí se armó una discusión bien larga acerca de que si esto servía o no servía. Entonces, ahí al final pesaron dos elementos, ¿no? En primer lugar, algunos analistas, ¿ok?, quisieron usar el índice de capitalización porque el índice de capitalización es preferible para hacer los cálculos de beta, ¿no? Entonces empezaron a presionar para que se estableciese un índice de capitalización. Y bueno, y también el departamento de análisis, que era el departamento que yo durante un tiempo gerencié, ¿ok? Ya yo no estaba ahí cuando se hizo el cambio de índice, este, presionó también para que fuera un índice de capitalización el que se estableciera, ¿no? ¿Por qué? Porque si mm, el mayor defensor del índice de cartera era yo, ¿ok? Yo decía que había que hacer un índice de cartera, pero bien hecho, ¿ok?, en el cual se revisara trimestralmente las acciones y se estableciera una nueva cartera para que el índice no perdiera vigencia, pues para que no pasara lo que había pasado con los dos índices anteriores, ¿no? Entonces, bueno, al final el departamento y algunos analistas ganaron la pelea y se estableció un índice de capitalización. Lo que pasa es que hay un problema serio, ¿no? ¿Okay? Los índices anteriores eran índices de 17 empresas, ¿no? Se habían creado 17, se habían escogido 17 empresas, pero Venezuela era un mercado muy pequeño, ¿okay?, en el cual no se negociaban ni 17 empresas diarias, ¿no? Entonces resulta que el universo era, perdón, que la muestra era más grande que el universo, ¿ok? Ese es el gran problema de los índices en Venezuela. Y por eso que los índices de verdad no son representativos, pues. Por ejemplo, en una determinada rueda se negocian 6 o 7 empresas, ¿no? Y el índice está conformado por 17 empresas. Entonces resulta que el índice tiene una muestra muchísimo mayor que el universo que normalmente transita por la bolsa, ¿ok? Entonces, eso hace que los indicadores sean pésimos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y cuando se trata de un índice de capitalización, era peor, ¿no? Porque en el caso de Venezuela pasaba una cosa como que las, las acciones de electricidad estaban dentro del índice, ¿no? La electricidad de Caracas estaba dentro del índice, Cantv estaba dentro del índice, porque ya Cantv se empezaba a cotizar. Estaba Venezolana de Cementos, ¿ok? Estaba el Banco Provincial, ¿ok? Y esas 4 acciones, ¿ok? 4 de 17, o sea, el 25% de las acciones del índice, ¿ok?, tenían una capitalización de mercado que era el 80% del índice, ¿ok? O sea que en realidad esas 4 acciones determinaban el comportamiento del índice de capitalización bursátil, ¿no? Entonces eso hacía que esto fuese totalmente no representativo del mercado, ¿ok? Entonces ese es el gran problema en Venezuela, pues como no hay profundidad de mercado, ¿ok?, cualquier indicador que se calcule es malo, ¿no? Y por eso es que es preferible esto, ¿ok?, pero hacer una selección, este, una selección y un mantenimiento del índice de manera tal de que no se pierda la representatividad, pues, ¿ok? O sea que en Venezuela funcionaría esto, pero nunca funcionaría esto, ¿ok?
Entonces, bueno, sin embargo, este es el índice que nosotros tenemos, ¿no? ¿Okay? Y lo tenemos porque se insistió mucho en que había la necesidad de tener un índice que pudiera calcular betas, ¿okay? Y porque los chicos del departamento de análisis de la bolsa no querían trabajar, pues, ¿okay? Ese es técnicamente el problema que estaba detrás de la escogencia de ese tipo de índice, ¿okay? Ambos índices hay que ajustarlos, ¿okay? O sea, los precios estos hay que ajustarlos, ¿okay? Y para eso, entonces, yo hice esta presentación explicando cómo se hacen los ajustes, ¿no? Y antes vamos a ver un poco las diferencias, ¿no? El índice de cartera siempre pondera por un parámetro fijo de peso, ¿no? Que es ese parámetro que les dije que podía ser 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Y bueno, este es el que le da el peso a la acción, pues, ¿ok? Y representa el comportamiento de una cartera, ¿ok? No representa el comportamiento del mercado en realidad, sino una cartera, ¿no? Que bueno, que como las personas lo quieren hacer representativo del mercado, tratan de que esa cartera sea lo más parecido al mercado, ¿ok? Y no es bueno para hacer los cálculos de beta, ¿no? ¿Ok? O sea, de hecho no se usa el DAO para hacer los cálculos de beta, el DAO se usa eh, para otras cosas, pero no para eso, ¿no? Lo que se usa para hacer betas es el Standard Poor's 500, porque ese sí es un índice de capitalización. ¿Ok? Entonces, el índice de capitalización permite ponderar por el total de acciones en circulación, ¿no? Por el número de acciones en circulación. ¿Ok? Y representa una muestra del universo accionario, ¿no? Y aquí vamos a echar el cuento del Standard Poor's, ¿no? El Dow tiene 30 acciones, ¿okay? Son 30 acciones industriales. Hoy en día no son industriales de verdad, ¿okay? En su momento sí lo fueron, ¿no? Entonces eso hace que el índice no sea exactamente lo mismo que fue en el siglo XIX, ¿no? Y en el caso del Standard Poor's, ¿okay? Standard Poor's tiene 500 acciones, ¿no? Pero la bolsa de Nueva York tiene más de 10.000 acciones cotizando, ¿no? ¿Okay? Por lo cual, si usted escoge de 10.000 acciones que cotizan, ¿okay? 500, y esas 500 son una muestra representativa de más o menos las 2.000 que se negocian en un día. Entonces, ese índice tiene sentido, pues, porque ese índice de verdad es un índice, pues. ¿Okay? O sea, es una muestra, eh, ¿cómo se llama? Representativa de un universo que de verdad existe, pues. ¿Okay? Eso no pasa con la bolsa de Caracas. Pues. O sea, si usted tiene 17 empresas y lo que se negocia diariamente son 5 empresas, entonces esa muestra es mayor que el universo. ¿Okay? Entonces, no, por eso es que no es representativo del índice de capitalización bursátil venezolano, ¿no? Y el índice de capitalización es el ideal para el cálculo de betas, ¿no? Y aquí viene lo cínico de la cosa, ¿no? La beta se calcula como nosotros dijimos antes, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, nosotros dijimos que se tomaban 60 datos, 61 datos mensuales para construir 60 rendimientos de la acción y del índice, y se hacía una regresión simple entre la acción y el índice. ¿Okay? Entonces, los analistas que querían hacer el índice de capitalización empezaron a hacer las betas con, con los rendimientos diarios. O sea, tomaron los 60 últimos días, ¿okay? Y hacían la beta de que combinaba la rentabilidad diaria del índice con la rentabilidad diaria de la acción, lo cual absolutamente no es representativo de lo que pasa en el mercado, ¿no? Porque en los 60 días anteriores puede el mercado estar subiendo, puede el mercado estar bajando, y entonces lo que yo estoy tomando es una muestra sesgada del comportamiento del mercado en los últimos 30, en los últimos 60 días, pues, ¿okay? Lo cual no guarda ninguna rigurosidad, ¿no? O sea, que para qué pidieron eso si iban a hacer esa basura de cálculo, pues, ¿okay? Esa es la ¿cómo se llama? La conclusión lógica de ese problema, ¿no? Ahora, para que los precios sean comparables, se deben ajustar, ¿ok? Por los actos corporativos. Y los ajustes son tres, ¿no? El ajuste de dividendos en efectivo, el ajuste del dividendo en acciones, que los gringos llaman splits, ¿ok? Yo creo que la manera lógica es llamarlos así, ¿ok? O divisiones de acciones, no dividendos en acciones, porque eso no es un dividendo, ¿no? Y ya vamos a explicar por qué les digo, ¿no? Y el de los derechos de suscripción, ¿ok? Y los ajustes son así.
El dividendo en efectivo se toma el precio anterior, precio con el derecho, ¿ok? Y se le resta el dividendo. Entonces, como los dividendos, como los ajustes se hacen todos hacia atrás, entonces todos los precios antes del pago del dividendo se les resta el dividendo efectivo, ¿ok? Porque se supone que los precios hasta ese día incluían el dividendo. Entonces se le resta el dividendo para ajustarlo, ¿ok? Así es como se hace este ajuste, que es muy simple, ¿no? El precio, el ajuste del dividendo en acciones se hace tomando el precio último antes de la cotización y todos los precios antes de del pago del dividendo o del supuesto pago de este dividendo, y se ajustan hacia atrás descontándolo por uno más el derecho entre la base. ¿Ok? Vamos a ver cómo es eso del derecho entre la base. Supongamos que a mí me dan una acción por cada 5, ¿no? Entonces, el derecho es una, ¿ok? Yo tengo derecho a una acción, ¿ok? Y la base es 5, pues yo tengo 5 acciones, ¿no? Tengo que tener 5 acciones para tener un derecho. Entonces, el ajuste se hace dividiendo entre 1 más 1 entre 5. ¿Ok? Si el dividendo fuese, por ejemplo, de 3 acciones por cada 5, entonces el derecho es 5, ¿ok? Y la base, perdón, el derecho es 3 y la base es 5, ¿no? Entonces yo descontaría todos los precios antes del día del ajuste por 1 más 3 entre 5. ¿Ok? Así es como haría el ajuste. ¿Ok? Entonces eso elimina el efecto del split, ¿no? Y bueno, explico un poco, ¿no? ¿Por qué yo digo que es mejor usar ese término split, ¿ok? Que el término dividendo en acciones, y podríamos llamarlo en castellano división de acciones, ¿no? Porque técnicamente lo que hace la empresa, por ejemplo, supongamos que a mí me dan un dividendo de una acción por cada una, ¿no? Entonces todo el mundo cree que le duplicaron el número de acciones, ¿no? ¿Ok? Pero se lo duplican a todo el mundo, ¿no? ¿Ok? Por lo cual a mí no me añadieron nada, ¿ok? A mí lo que me hicieron fue pedirme la acción que yo tenía antes, picarla en dos pedazos y devolvérmela, pues. ¿Ok? Por eso es que es una división de acciones, ¿ok? Y bueno, el precio se ajusta a la mitad, ¿no? ¿Ok? Y entonces, si por ejemplo el dividendo es de una acción por cada una, y yo tenía antes una acción, ¿ok? Que valía 20 bolívares, ¿ok? Después del dividendo voy a tener dos acciones que valen cada una 10 bolívares, ¿no? ¿Ok? O sea que a mí no me dieron nada, ¿ok? Lo único que hicieron fue picarme la acción en dos pedazos y decirme, mira, lo que antes valía un bolívar, ahorita, lo que antes valía 20 bolívares, ahorita vale 10 bolívares. Aquí tienes, dos pedacitos, ¿no? Es picar un billete en dos y decir que cada parte vale la mitad del billete. ¿Sí? Eso es lo que es el dividendo en acciones. Entonces, por eso que les digo que eso no es un dividendo, ¿ok? En realidad eso es una división de acciones. ¿Ok? Eso es lo que es en realidad. ¿Ok? Y el derecho de suscripción, que ese sí es un ajuste serio, ¿ok? El derecho de suscripción se ajusta con esta fórmula medio compleja, ¿no? En el cual el precio antes del dividendo se multiplica por la base, el precio al cual se suscribe se multiplica por el derecho y todo se divide por la base más el derecho, ¿no? De hecho, si ustedes calculan esto, ¿ok? Suponiendo que la base, perdón, suponiendo que el precio de ejercicio es cero, ¿ok? Les da la misma fórmula de ajuste del precio ajustado por el dividendo en acciones, ¿ok? O sea que no es nada nuevo, ¿ok? O sea, esto no es un invento tampoco, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, esto se ajusta al nuevo promedio que yo voy a tener de acciones, ¿no? Porque lo que yo hago cuando suscribo acciones es que yo bajo el costo de la acción en mi cartera, ¿no? Entonces la paso a ser más rentable, ¿ok? Eso es lo que ocurre cuando yo hago este ajuste, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esto está a punto de que se caiga, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se explica esto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una empresa que cierra ejercicio el 31 de diciembre del 2020, ¿ok? Y nos muestra los estados financieros, ¿no? ¿Ok? Y ellos anuncian que van a hacer esto que sigue aquí, ¿no? Primero, un pago de dividendo en efectivo de $1 por acción con fecha 31 de enero del 2021 y el precio el 30 de enero es 90, ¿ok? $90. Eso es lo que yo sé, ¿no? La segunda es que anuncian también un split de acciones, o sea, un dividendo en acciones, a razón de 5 acciones por cada 4 con fecha 14 de febrero y el precio el día anterior, que es el 13 de febrero, es 95.